Le anticipaba recién que me parece un tema sumamente delicado que no quiero dejar de lado. Hoy Horacio Berbisky está pasando uno de sus momentos más complicados desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista periodístico, desde el retorno de la democracia para acá, desde 1983. ¿Por qué? Gabriel Levina junto a Sergio Cerrichio están preparando una biografía no autorizada sobre la vida del periodista que en los últimos tiempos se ha transformado prácticamente en un operador del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo le llamo el jefe inteligencia, el jefe informal de la inteligencia kirchnerista. Una suerte de intento de ser una especie de estiuso progresista. No le termina de salir ninguna de las dos cosas. Pero, ¿por qué digo que está realmente complicado Berbisky? Porque hay dos acusaciones fuertes que aparecen en la investigación de Levinas y de Cerrichio con los testimonios que ha dado uno de los hijos del brigadier Juan José Guiraldes. El primero tiene que ver con un documento que ellos dan a conocer, un manuscrito de 34 páginas, donde los autores del libro dicen que se trata de un discurso que uno de los más sanguinarios jefes militares pronunció durante la dictadura militar, y dicen ellos que ese discurso fue escrito por Horacio Berbisky. ¿Cuál es la prueba? ¿De qué manera ellos dicen que es así? Han tomado algunos escritos de Berbisky, sobre todo algunas dedicatorias en libros que hizo a distintas personas, y se lo han mandado a dos peritos calígrafos profesionales, uno vinculado a la Corte Suprema de Justicia, muy profesionales, y les pidieron que compararan los textos. Y estos peritos, sin saber de quién se trataba, por cierto, han dicho, esta letra corresponde exactamente a esta otra letra. Si uno ve las imágenes, aparece con mucha claridad que son prácticamente idénticas. En ese discurso, el lenguaje, la terminología del terrorismo de Estado es realmente espantosa. Extirpar el cáncer de la subversión. Bueno, ese lenguaje que instaló el terrorismo de Estado en la Argentina. Berbisky dice que esa no es su caligrafía, una desmentida que ha hecho esta mañana en Página 12. Está para discutirse, pero lo que es realmente indiscutible es que los escritores, los que han investigado este libro, han aportado unas planillas en donde aparece que Horacio Berbisky cobró 700.000 pesos por mes para escribir un libro para un instituto de la Fuerza Aérea que recibía el subsidio del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. ¿Escuchó bien lo que le dije? Estamos hablando de dos contratos, del 78 al 82, donde Horacio Berbisky cobraba dinero manchado en sangre de la Fuerza Aérea. ¿Por qué digo manchado en sangre? El primero de los contratos dice que se termina de firmar en 1978. A los 2 días son secuestrados Patricia Rosenblit, la hija de Rosa Rosenblit, una de las abuelas de Plaza de Mayo, y su marido, su compañero de entonces, ambos integrantes de la columna oeste de Montoneros. 2 días después de que Berbisky firmara que iba a recibir 700.000 pesos por mes de la época, por supuesto, serían más o menos unos 40.000 pesos de ahora para escribir un libro. Hay que decirle, para los que no lo saben, que se trata de, básicamente, una persona, Horacio Berbisky, que no tiene una militancia fugaz, una militancia superficial. No es un hombre que ha militado en algún momento en Montoneros y que ha repartido volantes o ha pintado una pared. Era el segundo jefe de inteligencia de la agrupación Montoneros después de Rodolfo Walsh. Y le digo sinceramente, he hablado con algunos ex compañeros de Berbisky durante aquella época, y la propia cúpula de Montoneros, empezando por Firmenich y por Roberto Cirilo Perdía, siempre han tenido dudas y han tenido sospechas. ¿Cómo es que el segundo integrante de inteligencia de Montoneros trabajaba en la calle Paraguay al 700, donde estaba la oficina del brigadier Juan José Guiraldes, al frente del estacionamiento de la Fuerza Aérea? ¿Cómo era que subsistió todos estos años? Y ahora se sabe que hay 2 contratos que firmó precisamente con ese sector. La verdad que hay muchas explicaciones para dar, de esto no he dicho absolutamente nada. En general se ha dedicado a descalificar a los autores de esta investigación, pero respecto de esas planillas que tienen el sello y la fecha original en la que fueron realizados, realmente lo pone en una situación verdaderamente complicada. Horacio Berbisky
Fue durante la década de los 90 uno de los periodistas emblemas del periodismo de investigación. Muchos jóvenes periodistas de hoy se formaron a imagen y semejanza en admiración hacia Horacio Berbisky, que era en esos momentos uno de los mejores periodistas. Cuando era atacado por el menemismo, formó la Asociación Periodistas, se disfrazó de cordero para defenderse, involucró y convocó a periodistas que hoy él llama destituyentes, de derecha. Pero una vez que arribó el kirchnerismo al poder, Horacio Berbisky se olvidó del periodismo de investigación y se transformó en un defensor mediático tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, era muy bueno investigar la corrupción o los negociados de los Menem, del gobierno de los Menem. Pero no es bueno para Berbisky investigar. De hecho, casi no se le conoce un texto de Otesur, de Lázaro Báez, de ninguno de los trabajos que ha hecho Ricardo Jaime, de alguna de las truchadas de Amado Vudú, que a todas luces ha cometido hechos de corrupción. Eso ha generado en el periodismo cierta sensación, en estos jóvenes que se formaron, cierta sensación de traición periodística. Pero hoy, él es el líder, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, un organismo realmente muy prestigioso que durante mucho tiempo trabajó por los derechos humanos, pero su conducción lo ha sesgado tanto ideológicamente que le ha ido haciendo perder parte de ese prestigio. Hoy el propio CELS saca un comunicado respaldando a Horacio Berbisky sin prácticamente conocer nada de lo que hizo Berbisky para subsistir y cómo fue que teniendo ese cargo Montonero no tuvo ningún tipo de inconveniente. Dice Julio Bárbaro que le contó Rodolfo Galimberti, otro de los integrantes importantes de Montoneros, medio irónicamente y como una chicana diciendo la dictadura a Berbisky no le tocó ni el timbre, decía Rodolfo Galimberti. Así lo contó aquí en este programa Julio Bárbaro. Digo, hoy el CELS saca un comunicado respaldando a Horacio Berbisky cuando todavía no ha dado explicaciones suficientes de cómo en el 78 cobró dinero de la Fuerza Aérea en ese momento, donde 1978, donde los detenidos, los desaparecidos y los torturados llenaban los campos de concentración en la Argentina. Por eso digo que está en un momento realmente profesional, muy complicado. Hoy, un hombre duro que se mantiene distante públicamente del poder, hoy en la ESMA, estaba la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y cuando terminó su discurso fue a saludar a las madres de las abuelas de Plaza de Mayo y ahí estaba paradito Horacio Berbisky estratégicamente para darle un beso a Cristina y para abrazarse a la presidenta de la Nación. Seguramente en los próximos días podrá hacer su descargo, pero las planillas que demuestran que ha cobrado dinero en aquella época realmente lo dejan en una situación sumamente complicada. Creo que aquí es un elemento que se maneja, yo diría, como novedad. Ya se sabía, insisto, siempre hubo una sospecha que era un doble agente, que había sido agente de los servicios antes, que lo fue durante, o que era un buchón de los militares en su momento. Eso no está probado. Lo que sí aparece muy rigurosamente demostrado en esta investigación es el cobro de ese dinero por parte de los genocidas, por parte del terrorismo de Estado. Y tratándose de alguien que levanta el dedito acusador permanentemente hacia cualquier persona que no piensa como él, acusándolo absolutamente de todo, me parece que vale la pena que se den las explicaciones correspondientes. Le doy mi palabra.